Estamos en el segundo Foro Internacional La Innovación en la Justicia, organizado por México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Les invitamos a interactuar a través del sitio de internet oficial del foro, innovacionenlajusticia.mexicoevalúa.org, así como a través de las redes sociales oficiales de México Evalúa, en Facebook, Twitter, Instagram y la transmisión a través del canal de YouTube, utilizando el hashtag Innovando la Justicia. Pueden conocer más sobre nuestras y nuestros panelistas en el sitio oficial del foro, innovacionenlajusticia.mexicoevalúa.org. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. Tendremos a continuación el panel titulado Justicia de Género, Innovaciones e Impunidad, quien lo va a moderar Fátima López, directora de la Red de Abogadas Violeta en México, y donde participará Liliana Arrieta, directora de País de Abogados y Fronteras en Canadá, Michelle Reyes Milk, consultora de la Iniciativa de Mujeres para la Justicia de Género de Colombia, y Rocío Villanueva Flores, decana de la Universidad Pontificia Católica de Perú. En este panel se abordarán las oportunidades de la innovación para construir condiciones más igualitarias para las mujeres y personas con identidades feminizadas en la justicia, así como los retos y avances para la justicia de género que ha habido en los últimos 2 años. Le doy la palabra a Fátima López, directora de la Red de Abogadas Violeta. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Para mí es un orgullo estar aquí en este panel, pudiendo dar la moderación ante invitadas que tenemos de diversos países. Muchas gracias por acompañarnos. Liliana Arrieta, Michelle Reyes Smith, Rocío Villanueva Flores, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras, porque vamos a abordar un tema muy importante, género y justicia. Cuando me estaba preparando para la presentación y moderación de este panel, tuve la oportunidad de revisar algunos documentos que me parecen muy importante aterrizarlos como parte inicial de lo que vamos a ver el día de hoy. Y nos decía un documento por parte de ONU Mujeres que emitió Mamlu Neguka, decía, si te sometes a un test de detección del coronavirus, nadie te pregunta qué llevabas puesto, cuándo te infectaste o si estuviste bebiendo alcohol. Tienes la seguridad de que tu prueba se examinará en un laboratorio y una razonable probabilidad de recibir atención médica. La respuesta no dependerá de que te crean. No sentirás un nivel de vergüenza tal que probablemente ni siquiera intentes acudir a las autoridades. Recibirás cuidados y apoyo. Trato que nosotras sabemos que no se da a las mujeres que han sufrido agresiones. Para mí este panel se me hacía muy importante para que pudiéramos comenzar a replantearnos la posibilidad cómo podemos generar nuevas formas de hacer que el acceso a la justicia para las mujeres deje de ser un privilegio, porque esa es una realidad que tenemos en nuestro país. De las mismas cifras que estuvimos analizando previo a la presentación, pudimos ver que hasta marzo del 2021, que fue la última que pude encontrar oficial, durante la pandemia había 120 millones de personas infectadas y 2.6 millones de personas fallecidas. Durante el 2019, según datos de ONU Mujeres, 243 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia sexual o física por parte de sus parejas. Estamos hablando, que hemos dicho alrededor de varios paneles, que la violencia contra las mujeres es la otra pandemia. La pandemia sombra, como decían también en los ponentes extranjeras, y de la cual comentaba Juliana Restrepo lo mismo. Estamos viviendo muchísimas formas de violencia que se acrecentaron durante la pandemia y que han hecho que la justicia también se convierta en una situación de riesgo para las mujeres. En muchos juzgados alrededor de la República y del mundo se decía que había diferentes criterios para poder justificar las comparecencias presenciales, limitándolas a casos urgentes. Pero lo que yo te seguía pensando es, estas administraciones judiciales
¿Considerarán los casos de género suficientemente excepcionales o urgentes? ¿Se han planteado la urgencia o la necesidad de una madre para poder lograr la protección del límite de sus hijos o para poder señalar cómo puede llegar la justicia de manera efectiva para un caso de divorcio, para un caso de lesiones, para cortar los tiempos de espera que las mujeres estamos viviendo cada que acudimos a una autoridad, a un órgano jurisdiccional? Tenemos que plantearnos posibles cambios en la administración de justicia, pero que realmente tengan la perspectiva de género, para que las leyes y las prácticas que actualmente las instituciones están manteniendo dejen de agravar las desigualdades por el simple hecho de ser mujer o persona no binaria. Consideramos o considero personalmente que ya es momento de que volteemos a ver los sistemas judiciales, que comencemos a replantearnos posibilidades de actuaciones que realmente puedan promover el acceso a la justicia, garantizar los derechos humanos y hacer cumplir las normas judiciales durante esta crisis y también después de ellas. Porque el acceso a la justicia para algunas mujeres es una cuestión de vida o muerte, y este acceso no puede quedar en suspenso durante la pandemia. Porque si bien nuevamente ya vemos que hay brotes, todo el tiempo sabemos que la justicia para las mujeres efectivamente es una cuestión de privilegios y es una cuestión que tenemos que replantearnos para poder llegar a lo que queremos buscar. La dinámica del evento será la siguiente. Van a comenzar a hablar cada una de las ponentes durante un breve periodo, donde nos van a dar sus opiniones al respecto de las preguntas que a continuación les haremos para que nos digan qué es lo que consideran conforme a el tema que estamos abordando el día de hoy y que es sumamente relevante. Razón por la cual en este momento le voy a dar el uso de la voz a Lilian Arrieta, no sin antes hacerle la siguiente pregunta, que será la misma para las otras dos ponentes. Como resultado de la pandemia COVID-19, se ha profundizado y expandido la brecha de desigualdad de género. ¿Cómo puede la innovación ayudar a construir condiciones más igualitarias para las mujeres y personas con identidades feminizadas en la justicia? Adelante, Lilian, y muchísimas gracias por compartir en este panel con nosotras. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos escuchen. Ahora con la digitalización podemos estar pues viendo este panel desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? Así que muchas gracias a México Evalúa por la invitación. Siempre es un gusto encontrarme y reencontrarme con mujeres a las que admiro mucho, ¿verdad? Para discutir sobre estos temas que nos interesan, como puede ser, pues, obviamente, justicia con enfoque de género. Porque las mujeres sabemos que muchos de los temas, muchas de las políticas públicas, el ejercicio de la función pública no nos afecta de la misma forma a hombres y a mujeres. Y para que efectivamente la justicia sea pronta y cumplida, como dice la Constitución de El Salvador, tiene que hacerse con enfoque de género, ¿verdad? Con esas políticas diferenciadoras para que realmente lleguen a los grupos poblacionales que más los necesitan. Y como decía Fátima al inicio, efectivamente a eso me voy a referir al final de mi ponencia, del breve tiempo que tenemos. La pandemia sombra durante el COVID-19, además de la desinformación, que también es la tercera pandemia, fue el incremento de violencia hacia la mujer, ¿verdad? Entonces, yo voy a dividir mi ponencia en tres partes. La primera es relación, brecha digital, pobreza y género. La segunda es innovaciones adoptadas por el órgano judicial de El Salvador, justamente para intentar hacer la justicia más accesible. Y la tercera parte tiene que ver con el impacto real que puedan haber tenido estas innovaciones que desde el órgano judicial se intentaron implementar. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a iniciar pues planteando un panorama bastante sombrío para las mujeres. Y es que en El Salvador, y estoy segura de que en muchos países de América Latina, la pobreza tiene el rostro de mujer, ¿verdad? De hecho, esta es una frase que hemos escuchado varias veces. Y si lo vemos desde un enfoque interseccional, en El Salvador, la pobreza tiene el rostro de mujer que vive en el ámbito rural y que tiene un empleo sumamente precarizado o que a raíz de la pandemia se encuentra desempleada
y en muchos casos es jefa de un hogar monoparental, ¿verdad? Y en los casos en los que convive con un grupo familiar, con una pareja, pues tiene una carga de tarea de cuidado que no tienen los hombres, ¿verdad? Este problema de la pobreza tiene una relevancia directa con lo que estamos analizando porque tiene una relación con el acceso a la digitalización, a la innovación, con el acceso a las tecnologías de la información, que son la vía de entrada a muchas de las innovaciones que los diferentes órganos judiciales han querido implementar a raíz de la pandemia, que volvió prácticamente inviable en muchos lugares una justicia presencial al 100%. Entonces, en El Salvador, por ejemplo, la brecha digital es mucho mayor en el ámbito rural que en el ámbito urbano. La diferencia es muy grande, y cuando también lo vemos desde un enfoque interseccional, las mujeres, hay una brecha digital mucho más amplia para las mujeres, y tal, de la misma forma como se comporta la pobreza, de igual forma se comporta la brecha digital. Hay menos mujeres del ámbito rural con acceso a Internet que mujeres del ámbito urbano con acceso a Internet, y hay muchas menos mujeres en general con acceso a Internet que hombres. Hay diferentes estudios, estudios universitarios, estudios de organismos internacionales que arrojan diferentes cifras, por lo que no voy a dar las cifras exactas, pero todos coinciden en ese elemento común. Entonces, el órgano judicial en El Salvador, por ejemplo, trató de implementar algunas medidas durante la pandemia para volver más accesible la justicia a los justiciables. Por ejemplo, permitió que se presentaran demandas vía correo electrónico, mientras que antes la demanda aquí en El Salvador todavía no tenemos expediente digitalizado ni nada por el estilo, entonces todo es presencial. Hay que ir con el legajo de copias, ¿verdad?, para todas las partes, y presencialmente presentar la denuncia o la demanda, ¿verdad?, en el tribunal correspondiente o en la secretaría receptora de demandas, o en fin, en los diferentes espacios donde pueden presentarse las demandas y las denuncias. Una novedad que sí trató de implementar el órgano judicial fue la posible presentación de demandas por simple correo electrónico, pero especialmente ante la justicia constitucional. Entonces, para ello, pues teníamos que tener todas las personas que queríamos presentar una demanda, por ejemplo, un habeas corpus, porque se habían llevado detenido a un familiar o a una familiar por andar sin todas aquellas medidas extraordinarias que había que justificar para poder circular durante la cuarentena, pues había que tener acceso a un ordenador o a un teléfono. En general es a un ordenador, porque hay que decir que si bien se han digitalizado muchos aspectos que tienen que ver con la presentación de las demandas, no se trata muchas veces de estos espacios que llaman, ¿cómo es que lo llaman? Interoperativos, ¿no? O que funcionan de la misma forma en diversas plataformas, que lo puedo ver tanto en un ordenador como en un celular. Entonces ya ahí teníamos, digamos, un impedimento para las mujeres, porque el acceso a Internet que tienen las mujeres es mayoritariamente a través de un teléfono, no a través de un ordenador. Entonces, sí, las plataformas a través de las cuales el órgano judicial pretende impartir justicia digitalmente solo responden al formato de un ordenador y no de un teléfono, ya estamos de ahí, de entrada, limitando enormemente el acceso de las mujeres a estos beneficios que se pretende buscar a través del acceso remoto. En igual forma, el órgano judicial de El Salvador implementó audiencias remotas, también por vía digital, ¿verdad? Ese fue otra de los cambios que se hicieron, y también se creó, se amplió la cobertura del sistema de notificaciones electrónicas a más usuarios y a más personas, ¿verdad? Entonces hubo un intento por acercar por lo menos esa primera etapa, que es la de denuncia, y luego también la celebración de audiencias de forma digital, pero de nuevo los mecanismos que se implementaron respondían de mejor forma a formatos, digamos, amigables con una computadora y no a formatos amigables con un teléfono. Me voy a ir quedando aquí para después ampliar en otra parte, pero no quiero cerrar sin decir que en muchos espacios donde la mujer efectivamente convive con una pareja y donde la mujer tiene acceso a un teléfono con
acceso a una red móvil, en los casos donde la mujer sufre violencia o está sufriendo algún tipo de maltrato, quien tiene el control del celular es la misma pareja que la está violentando. Entonces, el acceso se vuelve simplemente nominal y no un acceso real. Y eso es lo que ha hecho falta en El Salvador. Medir el impacto, la utilidad, la eficacia de las medidas que hasta la fecha se han adoptado para acercar la justicia a los justiciables y especialmente el impacto que han tenido en las mujeres o en las personas con identidades feminizadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lilian. Ahora cedo el uso de la voz a nuestra siguiente ponente, por favor. Michelle Reyes Mil, si eres tan amable. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy sumamente honrada de formar parte de este panel incluyendo, por supuesto, a tener a mi querida decana Rocío Villanueva. Muchísimas gracias, Rocío, por estar acá también, y al igual que a Lilian y Fátima. Quisiera comenzar con una reflexión, y es por qué para nosotras, desde Women's Initiatives for Gender Justice, a quien represento con nuestro proyecto en Colombia, no soy colombiana, pero lidero el proyecto en Colombia, ¿por qué para nosotras pensar en una herramienta como los principios de la Haya sobre violencia sexual es una herramienta innovadora? Cuando nos plantearon presentar en qué consistían los principios y cuál fue el camino que nos llevó a la adopción en el 2019 de los principios de la Haya sobre la violencia sexual, el término, la definición de innovación para nosotras en preparación para esta exposición representa una oportunidad también para volver a pensar y reflexionar los principios desde ese enfoque, desde por qué son, qué es lo que hace que estos principios sean una innovación al momento de pensar en la violencia sexual y basada en género. Los crímenes de violencia sexual y basados en el género son crímenes invisibilizados, tienen los mayores márgenes de impunidad, y cuando los y las sobrevivientes, en su mayoría mujeres en condición de pobreza, deciden llevar sus casos a la justicia, se enfrentan, como bien sabemos aquí, a toda una serie de obstáculos, incluyendo prejuicios entre operadoras y operadores de justicia, prejuicios incluso de cómo entender la violencia sexual en un primer momento, prejuicios en cómo abordar el elemento de consentimiento, prejuicios en cómo considerar los indicios para identificar estos actos, entre otros elementos. Uno de los grandes desafíos ha sido efectivamente cómo entender la violencia sexual. ¿Qué hace que un acto de naturaleza sexual sea un crimen de violencia sexual? Y si bien el punto de partida para nosotros al momento de trabajar los principios de la Haya sobre violencia sexual, si bien el punto de partida fue el derecho internacional y fue entender esta categoría de violencia sexual como una categoría dentro de los crímenes de lesa humanidad, también fuimos descubriendo en el camino que es un desafío para los ordenamientos internos. Si me permiten dos minutos nada más para describir qué cosas son los principios de la Haya sobre violencia sexual, para quienes no han podido o no han tenido oportunidad aún de conocer este instrumento. Los principios de la Haya sobre violencia sexual fueron lanzados en diciembre de 2019 en La Haya y son producto de una serie de un trabajo de más de 2 años en que, junto con investigación en torno o recogiendo algunos de los estándares jurisprudenciales más importantes del derecho penal internacional, se realizó un trabajo con más de 500 sobrevivientes en más de 50 países a nivel global, que trataba justamente de llenar o de dotar de contenido esta categoría de violencia sexual sobre la base de las experiencias y los testimonios de estas sobrevivientes. El punto de partida es la constatación, o fue la constatación, de que no existe una visión generalizada de lo que constituye violencia sexual, ni un consenso uniforme de qué hace que un acto de naturaleza sexual se convierta en violencia sexual. Y si bien el derecho internacional tiene, y los ordenamientos internos contienen diversas disposiciones que regulan los distintos actos como violencia sexual,
no existe realmente, como decíamos, una visión generalizada de lo que constituye una experiencia de daño, de violencia sexual, ni un consenso uniforme sobre esta categoría. Sabemos que cuando hablamos de violencia sexual, en términos generales, aludimos a todas las violaciones a la autonomía sexual y a la integridad sexual. Usualmente se caracteriza por la humillación, la dominación y la destrucción. Y si bien existen varias formas de violencia sexual tipificadas, tanto en el ordenamiento internacional como en el ordenamiento interno, algunas de ellas no encuentran una cabida dentro de los tipos penales específicos. Por ejemplo, las uniones forzadas o los matrimonios forzados, la mutilación de órganos genitales, las esterilizaciones forzadas, por nombrar algunos ejemplos. La campaña denominada Llámalo por su nombre, o Call It What It Is en inglés, justamente trató de recoger estas experiencias para construir los principios de la Haya sobre violencia sexual, que sobre la base de 3 grandes secciones, que es una declaración de la sociedad civil, unos principios de derecho penal internacional y principios para quienes plantean políticas públicas en materia de violencia sexual, trata de abordar el contenido de esta categoría sobre la base también de identificar aquello que forma parte de elementos esenciales para la construcción de la violencia sexual, como cómo entender el consentimiento, cómo analizar algunos de los indicios, cuáles son, en una lista no exhaustiva, por supuesto, algunos de los actos de violencia sexual, qué entendemos por partes sexuales del cuerpo, etc. ¿Por qué es innovador? ¿Por qué plantea esto una innovación? Para nosotras, a partir de la invitación que se nos hizo para pensar en los principios de la Haya como una herramienta innovadora, más que una innovación tecnológica, es una innovación en el postulado y en la propia premisa de pensar y enfocar la categoría de violencia sexual como una categoría que invite a la reflexión en torno a todas las formas de violencia sexual, basándonos justamente en los testimonios de más de 500 sobrevivientes. Planteamos esta visión como una visión innovadora que tome todas las experiencias desde las distintas diversidades, desde los distintos enfoques culturales y que se pueda, desde el ordenamiento internacional, pero también nacional, dotar de contenido a cláusulas, por ejemplo, abiertas o residuales en torno a la violencia sexual, la tenemos en el Estatuto de Roma, pero también en algunos ordenamientos. Por ejemplo, el Código Penal colombiano contiene una disposición muy interesante, el artículo 206 del Código Penal, que regula aquellos actos sexuales que no incluyen acceso carnal violento, o sea, toda aquella categoría que no es violación sexual como tal, pero que puede ser configurada como un acto de violencia sexual. En este enfoque innovador, es este enfoque innovador entonces que consideramos puede reducir la brecha de desigualdad de género, permitiendo que sobrevivientes, incluyendo mujeres e identidades feminizadas, puedan tener un mayor acceso a la justicia vía litigio, pero que también operadores jurídicos que incorporen esta visión más amplia en torno a todas las formas posibles de violencia sexual puedan ir abriendo ese camino. En este contexto, y siguiendo el planteamiento de la primera pregunta, el contexto de la pandemia ha, como saben, exacerbado situaciones en que se cometen estos actos de violencia sexual y ello se da en un contexto legislativo en que no siempre se encuentra un tipo penal específico en los ordenamientos internos en torno a la jurisprudencia nacional. Podemos seguir reflexionando quizá en el segundo segmento, pero aprovecho entonces, y teniendo 13 segundos, aprovecho para dejar la conversación por ahora en este punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aprovecho ahora para darle el uso de la voz a la decana Rocío Villanueva Flores. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Fátima. También quiero empezar agradeciendo esta invitación y también expresando el enorme gusto que tengo de compartir este panel con Michelle Reyes, mi colega en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también un enorme gusto con Lilian Arrieta de volver a compartir un panel en materia de justicia de género. Yo quisiera plantear en esta breve intervención, de la manera más sucinta posible, el problema que tiene que ver con la imparcialidad, el razonamiento de los jueces cuando
resuelven casos especialmente de violencia de género y los estereotipos de género. Creo que es muy importante cuando uno analiza las decisiones judiciales en esta materia, tener presente la importancia del principio de imparcialidad judicial, que es un principio que protege de manera explícita o implícita nuestras constituciones y sin duda la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, mi intervención la voy a dividir en el deber de imparcialidad judicial, la importancia de la argumentación jurídica y un tercer punto que tendrá que ver con la corrupción judicial y los casos cínicos, para hablar también de la corrupción, otra de las grandes pandemias, y su vinculación con la violencia de género. Quiero simplemente recordar que los jueces tienen el deber de imparcialidad. Este es un deber que tienen los jueces de independencia frente a las partes del proceso, y esto supone que los jueces no pueden resolver sobre la base de prejuicios, de sesgos o favoritismos. Como ha dicho la Corte Interamericana, la imparcialidad exige que el juez se aproxime a la causa libre de prejuicios, de sexos y, por supuesto, de estereotipos de género. Cuando uno identifica en una decisión judicial un estereotipo de género, uno tiene que tener en cuenta que ese estereotipo, que detrás del cual hay un prejuicio, no es una razón válida para que un juez sustente una decisión. Y esto es importantísimo porque esos estereotipos muchas veces llegan a la absolución del denunciado y por lo tanto a la impunidad, que es el tema que también hoy nos convoca. El derecho en las democracias contemporáneas protege derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico, y por lo tanto creo que hay que tener muy presente que el derecho establece límites y que no vale todo tipo de argumento para sustentar una decisión judicial. Y por eso es que es tan importante tener en cuenta el segundo punto que voy a tratar, la importancia de la argumentación jurídica. Hoy en día es bastante claro que si en algo cambia, como dice Pietro Sanchis, el panorama jurídico en nuestros ordenamientos con la incorporación o debido a la incorporación de derechos en nuestras constituciones, es en el papel tan importante que tiene la argumentación o el razonamiento jurídico. Hoy es incuestionable que los jueces, en general las autoridades, tienen que justificar sus decisiones y lo tienen que hacer en razones válidas, en razones aptas para justificar una decisión judicial o una decisión fiscal y en general decisiones de las autoridades. Y por eso es que ha cobrado tanta importancia la argumentación jurídica, que en las facultades de Derecho se enseñe no solamente el contenido de la ley, sino que se enseñe a argumentar y a razonar jurídicamente, de tal manera que estemos en condiciones de establecer cuándo una decisión judicial es objetiva y cuándo más bien es subjetiva o arbitraria. Nuestras democracias contemporáneas exigen decisiones de las autoridades objetivas. No puedo explicar, no puedo detenerme en los criterios, en fin, que se han desarrollado para dar carácter racional, para dar carácter objetivo a las decisiones judiciales, pero lo que sí puedo decir es que es bastante claro que hay razones que no valen para fundamentar una decisión judicial. Los prejuicios o estereotipos de género, por ejemplo, una decisión no puede estar basada en una pura reacción emocional, en una proposición de hecho falsa o en creencias ajenas del tipo todo el mundo sabe que. Esos son ejemplos de razones que no valen para argumentar, para justificar una decisión judicial. Sin embargo, quienes nos dedicamos al estudio de la violencia de género, advertimos con bastante frecuencia que en las decisiones judiciales se incorporan estereotipos de género. Que repito, son la expresión de un prejuicio. Y por lo tanto, cuando identificamos una decisión con un estereotipo, no solamente podemos decir que esa decisión es éticamente cuestionable, sino lo que podemos afirmar es que esas decisiones son
jurídicamente incorrectas. ¿Por qué razón? Porque son violatorias, en el caso de los ejemplos de violencia de género, porque son violatorias del principio de igualdad y no discriminación, pero también, y ese es el sentido de esta intervención, del deber judicial de imparcialidad. Un juez que resuelve utilizando un estereotipo viola el principio de imparcialidad judicial y por lo tanto esa decisión es también jurídicamente incorrecta. Quiero poner un ejemplo de mi país, de cómo estos estereotipos pueden identificarse en las decisiones judiciales. Es el caso de una estudiante de Derecho que fue víctima de violación sexual a manos del abogado, de uno de los abogados del bufete de donde ella trabajaba. Esta es una estudiante que es violada, amanece con este abogado en un hostal y amanece sangrando, y esta estudiante pide que la lleven al centro médico de la universidad, donde la suturan. A los 42 días de producidos los hechos, presenta la denuncia. Y la denuncia es archivada por la Fiscalía, porque la Fiscalía sostuvo que la demora de 42 días indicaba que ella mentía. Es decir, es claramente un caso en el que la decisión fiscal expresa un estereotipo de género. ¿Cuál? El de la mujer mentirosa, y que puede traer como consecuencia trajo como consecuencia que se archivara el proceso. Ella luego presentó una demanda, una demanda de amparo, y el Tribunal Constitucional ordenó que la investigación siguiera, pero lo que quiero decir es que este uso de estereotipos puede terminar en una resolución de archivo o en una absolución, y por eso es que a ese tipo de razonamiento hay que ponerle muchísima atención para cuestionarlo jurídicamente. Y ya como me quedan pocos segundos, quisiera dejar para mi última intervención la referencia a los casos cínicos, la violencia de género y la corrupción judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decana. Pues vamos haciendo un breve recorrido por lo que acabamos de aprender el día de hoy, lo que estamos analizando y debatiendo, para poder continuar con la siguiente pregunta. En la primera parte de este ejercicio pudimos reconocer que en El Salvador, como otros países de Latinoamérica, se estuvo buscando las maneras de que la innovación para el acceso a la justicia de las mujeres se llevara a través de medios electrónicos y de vía remota. Sin embargo, la constante es la misma. Las mujeres, las que tienen posibilidades de acceder a la justicia por vía remota, es a través del celular, no es precisamente a través de un ordenador. Además de que en el celular también están atendiendo las clases de menores, atendiendo su trabajo y otro tipo de acciones que les impide que realmente puedan llegar en verdadera practicidad a lograr que la justicia se pueda reconocer y formar parte de lo que estamos buscando, que es un acceso pleno a la misma. También pudimos atender a lo que comentaba la doctora Liliana Arrieta, que si bien es cierto que el órgano estaba generando las audiencias vía remota, lo mismo pasaba. ¿De qué me sirve tener una audiencia vía remota? Si volvemos al punto de partida, ¿cómo la voy a atender? ¿Cuánto me va a tomar a mí de tiempo, y económicamente hablando, si no cuento con una red fuerte o con una base de datos para que pueda sostener las llamadas y poder verdaderamente saber cómo se está llevando a cabo la audiencia? Esta falta de instrumentos de medición para podernos dar cuenta de la eficacia en el acceso a la justicia de los justiciables nos dio una respuesta clara. No se llevaban a cabo las medidas suficientes para poder lograr que la justicia con perspectiva de género pudiera llegar efectivamente a todas las mujeres que estaban viendo en esas circunstancias. De igual manera, la decana Michelle Reyes hace un gran punto y nos comienza a hablar sobre la importancia de reconocer los principios de la Haya sobre la violencia sexual, todos los prejuicios que viven las mujeres por el simple hecho de ser abusadas por parte de este delito. La palabra consentimiento la recalco porque es fundamental. Pareciera que hasta el día de hoy, en los centros de justicia, en los poderes judiciales, el consentimiento, como bien lo volví a mencionar
la doctora Rocío Villanueva en esta explicación que nos daba del ejercicio de su país, es claro, el haber tardado 42 días implicaba un consentimiento. Consentimiento no es eso. Tendríamos que debatir más al respecto, explicarles lo que es el consentimiento, de dónde se produce para que dejen de tener esta estigmatización y reconocimiento de estereotipos de género contra las mujeres. Reconocer que los crímenes de violencia sexual evidentemente es un crimen de lesa humanidad y que también se ve muchísimo durante los desplazamientos internos. Este documento, instrumento que se hizo fue con más de 500 sobrevivientes que pudieron dotar de contenido para poder reconocer cuál es la violencia sexual. Cuando hablaba la doctora, yo me ponía a recordar las sentencias de la Corte Interamericana, como la de Rosenda Cantú, que es de violencia, o el caso de Atenco contra México sobre violencia sexual, y cómo seguimos buscando el lograr llegar a tener la oportunidad de reconocer todas las formas de violencia que estamos viendo en las mujeres, y que, como decía bien al final Michelle, pareciera que no hay una tipificación correcta dentro del código de su país, que es en este caso la región de Colombia, pero que también lo vemos en México, y que no se da el verdadero reconocimiento de la gravedad de este delito. Finalmente, en la presentación que pudimos obtener de parte de la doctora Rocío Villanueva, me quedo con la trascendencia de la primera parte, la imparcialidad y el funcionamiento de los jueces. Esto se me hizo sumamente importante porque me recordó cuando comenzábamos a hablar, a estudiar acerca del litigio estratégico y cómo el realismo norteamericano desenmascaró la lógica judicial con la que aquel tiempo los jueces tomaban sus decisiones. Jerome Frank nos decía en su obra Law and the Modern Mind que los fundamentos jurídicos del juez no eran vía posteriori, sino que tomaban la decisión previamente por intuiciones personales. Y al escuchar a la doctora Rocío Villanueva, volví a retomar esta lectura y dije, efectivamente, requerimos de más litigio estratégico, de más reconocimiento, pero sobre todo la parte toral de su intervención, que quiero poner en este orden de ideas para que no nos quede grabado, es la argumentación con perspectiva de género, el argumentar adecuadamente, el reconocer los estereotipos, el darnos cuenta de cuándo la judicatura, para no hablar de jueces y juezas, porque ambos pueden cometer esta situación, y que la argumentación es la base toral para poder entender que estamos ante una situación que tiene que ser establecida como categoría sospechosa, que tiene que tener un test de proporcionalidad, que aunque lo sabemos en las convenciones, que aunque lo tenemos aprobado en nuestros países, pareciera que es letra muerta y que tenemos que estar constantemente exigiéndolo. Porque una cosa es los que pueden llegar a esos espacios internacionales y otra es la realidad que vivimos en nuestro día a día, todas las mujeres que se acercan a acudir al acceso a la justicia. Este panel se me hace muy importante y para dar continuidad al programa que tenemos previsto, me gustaría hacer la siguiente pregunta a nuestras panelistas, que es algo sumamente importante. Quisiera preguntarles a las tres, ¿qué elementos tecnológicos o innovadores a nivel social pueden facilitar el acceso a la justicia para mujeres y personas con identidades feminizadas? En este momento le otorgo el uso de la voz a la decana Lilia Marrieta para que por favor nos pueda comentar al respecto. Muchas gracias. Gracias, Fátima, pero yo no soy decana. Doy clases en la Universidad Centroamericana, pero no soy decana, solo soy catedrática. Creo que aquí la única decana es Rocío, y de hecho recuerdo que el año pasado cuando nos encontramos por primera vez la acababan de nombrar como primera decana mujer, ¿no?, de la Universidad Pontificia Católica del Perú, ¿no? Entonces estábamos todas con esa gran alegría, ¿verdad?, que sentíamos que lo que impulsa a una nos impulsa a todas, ¿verdad? Es esa sensación de sororidad y de alegría por ella celebrábamos el año pasado justamente durante este mismo congreso.
En cuanto a lo que tú preguntabas, Fátima, pues yo ya me referí un poco a ello, ¿verdad? En El Salvador se intentó implementar mecanismos tecnológicos para acercar la justicia a las personas de forma general, pero nuevamente quizás aquí voy a hacer más énfasis en la parte de violencia de género, sobre la cual no pude desarrollar mucho en la parte anterior. Y es que si bien la mayor parte de mujeres en El Salvador que tienen acceso a una red móvil y que tienen acceso a digamos, a un dispositivo por medio del cual se conectan a Internet, cuando están siendo víctimas de violencia de género, muchas veces pierden el control justamente de este dispositivo que les permite conectarse. Entonces se da una situación sumamente peligrosa y muy perjudicial para las mujeres, porque sobre todo durante la pandemia y en la fase de encierro, vimos que las cifras de violencia de género se dispararon en muchas partes del mundo. En El Salvador, según el Observatorio de Violencia en contra de la Mujer de Hormuza, la violencia de género incrementó en los 3 primeros meses de la pandemia en un 70%. O sea, ya de por sí en El Salvador las cifras de violencia de género son de las más altas en el mundo, ¿verdad? Tenemos la segunda tasa de feminicidios más alta del mundo. Y a nivel de cifras de violencia intrafamiliar también son cifras muy, muy graves. Entonces tuvimos este fenómeno que se produjo en muchos lugares, que las víctimas quedaron encerradas con sus victimarios. Porque muchas veces, pues sabemos, las estadísticas nos muestran que el principal victimario es alguien del entorno cercano a la mujer, ¿verdad? Ya sea violencia intrafamiliar, aún las agresiones sexuales, ¿verdad? Las que hacía referencia Michelle, ¿verdad? Se dan muchas veces dentro del entorno mismo cercano a la mujer, ¿verdad? Ya sea en el espacio laboral, en el espacio universitario, ¿verdad? También hay que hablar de eso, y también en la casa, ¿verdad? Entonces, la tecnología por sí misma no resuelve el problema. Podemos inventar y buscar y tratar de innovar con diferentes mecanismos, ¿verdad? Con diferentes instrumentos, dispositivos, pero si no medimos el impacto primero para ver si realmente las medidas están siendo o no eficientes, y lo medimos con enfoque de género, es decir, con ese enfoque diferenciado en atención, pues al lente distinto con el que tenemos que observar el impacto de estas medidas, porque pues las principales víctimas de violencia de género son las mujeres y las personas con entidades feminizadas, que dicho sea de paso, en El Salvador sufren también de violencia de género, y muchas veces de formas de violencia mucho más crueles, y en algunos casos a manos de los propios actores estatales, ¿verdad? De hecho, hay condenas de policías por transfeminicidios aquí en El Salvador. Entonces, realmente las innovaciones tecnológicas sirven de poco si la mujer no tiene agencia, control sobre el dispositivo que le permite acceder a la innovación tecnológica. Entonces tenemos que buscar alternativas, ¿verdad? También se establecieron durante la pandemia muchísimas líneas de emergencia telefónicas, nuevamente hay que tener acceso al teléfono, que no requerían saldo. Esto también pues hay que reconocerlo, es una medida positiva, pues no requería que se tuviera, digamos, saldo en el teléfono y se podía llamar directamente a una línea de ayuda, pero volvemos al punto en el que he estado insistiendo, ¿verdad? Entonces, aquí quizás tenemos que empezar a pensar fuera de la caja y a darnos cuenta que la tecnología por sí misma, si bien es signo de innovación, no resuelve el problema del acceso a la justicia de las mujeres, y no resuelve sobre todo el problema del acceso a la justicia de la víctima de violencia de género, ¿verdad? Que son cuyas las cifras han incrementado considerablemente. Y con esto cierro. Quiero decir que en El Salvador, si bien durante la pandemia las cifras de violencia de género incrementaron en estos porcentajes que los mencioné, la denuncia global no supera el 6%. La cantidad
víctimas de violencia de género que denuncia es alrededor del 5.3%. Entonces, aparte del miedo y justamente todos estos estereotipos que dan como una respuesta o una salida fácil al por qué las mujeres no denuncian, también había que hacer estos cruces entre acceso a la tecnología, falta de denuncia y pensar un poco fuera de la caja para que las mujeres realmente puedan tener un mejor acceso a la justicia y sobre todo las víctimas de violencia de género que están encerradas en periodos particulares con sus abusadores puedan tener algún tipo de mecanismo o de apoyo para poder acceder a la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, al contrario. En este momento le otorgo el uso de la voz a la abogada Michelle Reyes para que por favor también nos conteste esta pregunta. Si es tan amable, adelante. Muchas gracias, Fátima. Y bueno, recojo dos reflexiones importantes que hicieron tanto Lilian como Rocío. Rocío, la decana, yo tampoco soy decana, pero dos ideas principales. La primera de Lilian, ¿no? Cómo la tecnología por sí misma no resuelve el problema. Y la segunda que planteó Rocío, en torno a los estereotipos y los prejuicios de género. Y esta segunda reflexión fue también algo que estuvo en el centro y en el corazón de la implementación de los principios de la Haya sobre violencia sexual. Tuvimos un ejercicio muy interesante a fines del año pasado con magistrados y magistradas de la Fiscalía General de la Nación en Colombia y magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Consideramos entonces que algunos de los elementos innovadores a nivel social o algunos de los elementos innovadores de los principios de la Haya sobre la violencia sexual buscan también generar una reflexión en torno a los prejuicios existentes en la sociedad. Buscan generar espacios de diálogo y de intercambio con operadores de justicia que permitan abordar algunos de los prejuicios que están presentes incluso en las propias estructuras patriarcales de nuestros ordenamientos jurídicos. Abordar estos principios desde la propia sociedad también va abriendo los caminos hacia una aceptación y un mayor entendimiento de todas las formas de violencia sexual. Los principios de la Haya sobre violencia sexual entonces también plantean herramientas en torno a justamente estos prejuicios y estos estereotipos. Por ejemplo, en torno a estereotipos sobre las víctimas y las características de las víctimas, ¿no? Rocío señalaba un ejemplo en torno a, un ejemplo de aquí de Perú, en torno a los obstáculos para recibir una denuncia que se había planteado hacía 42, sobre hechos que se habían, que se habían cometido 42 días antes de que se planteara la denuncia. Pero vemos estereotipos que toman en cuenta también a menudo, lamentablemente, percepciones y prejuicios en torno a la propia característica de la víctima. Percepciones, por ejemplo, en torno a y doy un ejemplo que se dio aquí en Perú, era una chica que le gustaba la vida social, y ese fue el argumento del juez al momento de desestimar un acto de violencia sexual. Estereotipos en torno a el consentimiento, por ejemplo, pero también estereotipos en torno a los propios tipos penales, todavía entendimientos muy limitados en torno a categorías, si se requiere, por ejemplo, o no la penetración, o incluso si se requiere los contactos físicos o no. Entonces, los principios de la Haya sobre la violencia sexual abordan algunos de estos elementos. Abordan, por ejemplo, la naturaleza de los actos como tal, para establecer que los actos de violencia sexual incluyen actos únicos, múltiples, continuos o intermitentes, que en contextos son percibidos como actos de naturaleza sexual. Aborda el elemento del consentimiento, para entender que la violencia sexual puede llevarse a cabo de manera forzada como tal, pero también cometido en contra de una persona que está incapaz o no está dispuesta a dar un consentimiento de forma libre, voluntaria, específica y continua. En torno a las características de la víctima, los actos de violencia sexual, como Lilian ha rescatado de manera tan acertada, pueden ser cometidos por cualquier persona
en contra de cualquier persona, pero también en contextos diversos, como en entornos conyugales, familiares o íntimos, y por lo tanto estamos ante actos que se llevan a cabo en contextos variantes. El contacto físico es uno de los grandes obstáculos al momento de abordar actos de violencia sexual. Pensemos, por ejemplo, en ciertos actos que además tienen todo un desarrollo jurisprudencial en el derecho internacional, como la desnudez forzada, cómo obligar a una persona, a la víctima, a un tercero, a masturbarse, o incluso forzar a presenciar actos pornográficos, por ejemplo. Cómo entender la amenaza como tal. La amenaza de cometer un acto de violencia sexual constituye violencia sexual como tal, sobre todo si se da, por ejemplo, en condiciones de detención, y algunos otros elementos o algunos otros factores que nos ayudan a mejor entender cuáles son algunos de los obstáculos al momento de poder presentar una demanda en materia de violencia sexual, pero también tener una argumentación en torno a esta naturaleza. Algunas al momento de socializar los principios de violencia sexual el año pasado con operadores de justicia en Colombia, por ejemplo, habíamos pedido si podían llenar una encuesta previa a este encuentro, una encuesta anónima, que tenía como objetivo justamente eso, poder identificar algunos de los prejuicios o los estereotipos en su argumentación. Y los resultados fueron súper interesantes. Teníamos resultados, por ejemplo, como si es que se obtenía satisfacción sexual por parte de las víctimas, entonces se anulaba toda posibilidad de poder seguir adelante con una denuncia sobre esta naturaleza. Si no había un contacto físico, se anulaba toda posibilidad de poder seguir con el camino judicial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, consideramos que, para concluir, el elemento del estereotipo sumado a las estructuras patriarcales de nuestros organismos de justicia, constituyen un obstáculo para una implementación, pero también una judicialización integral de actos de violencia sexual. Ahora sí, doy el uso de la voz a la decana, perdón, creo que fue mi internet, una disculpa. Ok, muchas gracias. Bueno, quiero empezar esta intervención justamente haciendo referencia a Jerome Frank, a propósito de lo que dijo Fátima, este famosísimo exponente del realismo jurídico norteamericano, que en un artículo que escribe sobre las clínicas jurídicas señaló que las facultades de Derecho debían preocuparse también por aquellos factores que hacían que los valores que se protegen en un ordenamiento no se pudieran cumplir. Y en el caso peruano, esos factores que impiden el cumplimiento de valores como libertad, dignidad o igualdad tienen que ver con la corrupción judicial y con la desigualdad. Y por eso es que yo me ocupo también del tema de la corrupción. El Perú es un país afectado severamente por problemas de corrupción judicial, y por eso es que he propuesto una categoría de casos, los casos cínicos. La teoría estándar, la argumentación jurídica, distingue entre casos fáciles y casos difíciles, dependiendo básicamente de la dificultad o los problemas que estos casos originen, pero yo considero que en los sistemas de justicia con severos problemas de corrupción, debe añadirse la categoría de casos cínicos, que son precisamente aquellos cuya fundamentación es de una exacerbada irrazonabilidad, que ya linda con la desvergüenza descarada. Y ese tipo de ejemplos los vemos precisamente en algunas de las decisiones sobre violencia de género, que nos permite por lo menos sospechar alguna vinculación entre este uso de estereotipos
que además yo considero que se usan porque está tan normalizado que los jueces consideran que lo pueden usar sin que haya consecuencias, y los casos y un supuesto de corrupción judicial. Ese es el vínculo que he intentado establecer a través del estudio de algunos casos, repito, de una exacerbada irrazonabilidad. Y, por ejemplo, el año pasado, en octubre del año pasado, en plena pandemia, un juzgado colegiado de un departamento al sur de Lima, la capital del Perú, de Ica, al sur de Lima, en un departamento de Ica, absolvió a un denunciado por violación sexual, y uno de los argumentos que utilizó este juzgado colegiado fue que como la víctima tenía una truza, una prenda íntima de color rojo y con encaje, del uso de esa prenda íntima se infería que la víctima había tenido relaciones sexuales con consentimiento, y que por lo tanto no era posible sostener que ella había sido víctima de abuso sexual. Y como además había un peritaje que decía que la víctima era tímida, esta decisión cuestionó ese peritaje diciendo que no podía ser tímida, porque si usaba ese tipo de prenda de ese color y con encaje, no era pues una persona víctima, sino más bien era una mujer que se había puesto esa prenda, esa truza, para tener relaciones sexuales consentidas, y fue uno de los argumentos que utilizó el juzgado para absolver en primera instancia a la víctima de violación sexual. Por eso es que refuerzo la importancia de analizar los argumentos en virtud de los cuales se absuelven a los violadores, porque esos argumentos son argumentos que son incompatibles con el derecho al vulnerar principios tan importantes como la igualdad y la imparcialidad judicial. Y son utilizados, estos argumentos estereotipados, estos argumentos cínicos. Por eso es que llamo yo a esta categoría de casos los casos cínicos. Es decir, estos argumentos son tan abiertamente irrazonables que, por ejemplo, cuando son utilizados por la Corte Suprema en una decisión que es firmada por unanimidad, yo he sostenido que por lo menos nos tienen que llevar a sospecha de, en sistema de justicia, repito, con severos problemas de corrupción, si no hay un vínculo con la corrupción. Pero como probar un delito de cohecho puede ser muy difícil, lo que sí es importante sostener es que utilizar argumentos estereotipados viola el principio de imparcialidad. Y la violación grosera, grave, de esos deberes judiciales, entre los que se incluye la imparcialidad, sí podría dar lugar a sanciones disciplinarias a los jueces, también como un mecanismo para combatir el uso de estereotipos que trae como consecuencia la impunidad claramente, ¿no? Quizá de forma más clara, en los casos de violencia sexual. Por eso es que insisto en la importancia de estudiar la argumentación jurídica para cuestionar sobre bases jurídicas y razones jurídicas estas decisiones estereotipadas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, decana, por sus aportaciones. Como ya tenemos poco tiempo, pero para nosotros y nosotras y nosotros es muy importante que nos dejen su idea principal. Les pediría que en un minuto nos hicieran el favor de darnos una síntesis de cómo consideran que podríamos lograr el acceso a la justicia con perspectiva de género. Imaginen que van a escribir un tweet en 180 o 240 caracteres, pero denos algo brevísimo para poderlo tener y guardarlo. Ahora sí, les doy el uso de la voz a cada una de ustedes. Muchas gracias. ¿Puedes comentar, doctora Liliana? Muchas gracias. Gracias. Me indigna, me avergüenza que todavía estemos discutiendo este tema y que los jueces y las juezas, porque no son solo los jueces, sigan ocupando estereotipos de género en las decisiones de casos, sobre todo de violencia y de agresiones sexuales. Podemos tener las mejores leyes, y en El Salvador tenemos una ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres, tenemos tribunales especializados y tenemos, bueno, los casos penales, y seguimos viendo el típico caso del juez que aplica la justicia con el estereotipo, que pone la carga
de la culpa en la víctima, que como bien ha descrito Rocío, tiene en su mente ya una decisión previa con solo haber visto los hechos y luego arma la estructura de la decisión para llegar a esa decisión llena de sus propios prejuicios, ¿no? Entonces necesitamos buenas leyes, sí, obviamente, pero lo que necesitamos es como arrancarle todos esos prejuicios a la justicia patriarcal y estereotipada para que realmente las víctimas de diferentes formas de violencia, las mujeres y las personas con entidades feminizadas, puedan tener un verdadero acceso a la justicia de forma imparcial, como bien lo ha dicho Rocío, porque esa es la única justicia que hay, ¿verdad? Si no es imparcial, no es justicia. Es cualquier otra cosa, pero no es justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Abogada Michelle, por favor, si están. Gracias, Fátima. A ver, si lo tengo que pensar como un tweet. La innovación creo que se tiene que dar abordando prejuicios y estereotipos, no solo en la sociedad, no solo en los operadores o las operadoras de justicia, incluyendo la argumentación que realizan, sino también en los tipos penales y en el empleo de los mismos para poder realmente abrir el camino para la judicialización de actos de violencia sexual y basados en género. Muchísimas gracias. Y para cerrar, si la doctora, la decana Rocío Villanueva nos pudiera dar unas palabras, un tuit, muchas gracias. Por supuesto, como si fuera un tuit, exactamente. Yo voy a decir lo siguiente: decisiones judiciales objetivas, imparciales, excluyen los estereotipos de género. Los estereotipos de género no son razones que suministra el derecho en nuestras democracias contemporáneas. Muchísimas gracias, pues para nosotros ha sido todo un privilegio contar con ustedes. Muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes. Quiero cerrar llevándome lo más relevante que tenemos que ver. Es indignante, como bien dijo Lilian, el hecho de que todavía tengamos que estar hablando de justicia con perspectiva de género. A mí me lleva una tarea enorme el comentario que decía la doctora Michelle de cómo le vamos a hacer para que puedan entender la trascendencia de violencia sexual y todas las formas de violencia que están viviendo las mujeres atravesando ese tipo de delitos, que durante la pandemia también se incrementó y que vimos que llegó a grandes puntos y picos que estaban viviendo en toda Latinoamérica. Finalmente, con la doctora Rocío, quiero señalar algo muy importante. Justicia sin imparcialidad efectivamente es todo menos justicia. Es una evidente muestra de discriminación y tenemos que replantearnos estos casos cínicos, porque esa es la palabra adecuada para entender cómo la argumentación cínicamente sigue reproduciendo estereotipos de género que van haciendo que la justicia para las mujeres se convierta en un privilegio, en una situación de muy difícil acceso para nosotras. Y ahora estamos hablando de regiones y de espacios centralizados de cada uno de los países. Solo pongámonos, y lo dejo en reflexión para las demás personas, pensemos en la justicia que llega a los poblados más alejados del centro. ¿Cómo y en qué condiciones se encuentran esas mujeres? Y cómo tenemos que hacer o cómo replanteamos la innovación para que el acceso a la justicia para las mujeres realmente comience a cobrar vida. Para mí es un placer formar parte de esta moderación. Muchísimas gracias al equipo de México Evalúa por esta invitación y gracias a todas y cada una de las ponentes por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, encantada. Muchísimas gracias.